Es selectiva, es saturable y es la más rápida. Cuando hablamos de la más rápida, ¿en cuánto tiempo ya hay algo de fármaco fuera? En 7 minutos. Y si el fármaco se filtra, en 70 minutos. Y si el fármaco se filtra y luego se reabsorbe, 7 horas. Bien. ¿Qué sustancia o metabolitos naturales se filtran y se reabsorben? La glucosa, muy bien. ¿Qué características tiene esa reabsorción? Un aporte sodio-glucosa que se caracteriza por usar ¿qué? Transportadores selectivo y saturable. ¿Ya hemos terminado farmacocinética? Sí. Falta Señores, empezamos con autónomos. Las paleas son moderadas. Tiene una clase. ¿Cómo crees que yo iba a jugar así? No pensé que me estaba diciendo. No puedo computar. Estoy muy estresada. Muy bien, criaturas. Es un fármaco agonista, ocupa un receptor y hace lo mismo que neurotransmisor. Entonces, ¿qué nos toca ver ahora? Nos toca ver fármacos del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué se llamará autónomo? Funciona Por sí solo. Funciona solo. La Cactus es media autónoma, pero parece que no funciona. Somos medios, no somos completos. Entonces, acá que nos toca ver, silencio. Este tema es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque luego voy a avanzar cardiovascular. ¿Quién lo regula? El autónomo. Luego voy a avanzar digestivo. ¿Quién lo regula? El autónomo. Respiratorio. ¿Quién lo regula? El autónomo. ¿Okay? O sea que esta parte, prohibido escribir. El que escribe no aprende. Solo attention. ¿Sí? Vamos a ir repasando lo más importante. ¿Qué voy a tener acá? Fármacos agonistas y fármacos antagonistas. Para ello, debemos saber con extremo detalle qué es lo que hace la noradrenalina y la acetilcolina en cada uno de los sistemas. ¿De acuerdo? ¿Llevaron en pandemia ustedes fisiología? Sí. No creo, el año pasado ya oficio no. El año pasado no había pandemia, ya hemos dado presencial o no. Para que después no me digan era de pandemia. Ya. Sistema nervioso autónomo. Después le vamos a echar una revisada a eso, pero ¿qué es lo importante para mí? Todo sistema va a tener un neurotransmisor. ¿Qué es un neurotransmisor? Es una sustancia proteica. Es una sustancia Proteica.
no necesariamente proteica, que va a actuar en un receptor que es proteico, sí, que es la que nos va a dar ¿qué? Estímulo. Ok, va a actuar sobre un receptor para darnos un efecto. Eso tiene que estar metido acá. Neurotransmisor de mi sistema nervioso autónomo, simpático, ¿quién es? Acetilcolina. ¿Quién dio acetilcolina para que lo saque por la ventana? Esto ya no se lo pueden olvidar en su vida misma, ¿ok? Noradrenalina. Profesora, ¿por qué noradrenalina? ¿Qué me responde alguien? ¿Por qué digo noradrenalina y no adrenalina? Porque la noradrenalina es la Fuerte. La noradrenalina es el neurotransmisor del autónomo, sin embargo, la médula suprarrenal es capaz de producir adrenalina, que puede ocupar los mismos receptores. ¿Okay? Como neurotransmisor siempre decimos noradrenalina. Yo me puedo estresar ahora. Mi suprarrenal va a liberar adrenalina, va a usar los mismos receptores. Pero quien regula el autónomo para que tenga una determinada función es la noradrenalina. ¿Quién es el neurotransmisor del autónomo simpático? Noradrenalina. Ella tiene que dar una orden sobre quién es capaz de actuar. Y esta es la noradrenalina. ¿Sobre quién va a ser capaz de actuar? Receptores. Receptores. ¿Qué son receptores? Macromoléculas, carácter proteico, que pueden estar en la superficie de la célula o en el citoplasma o en el núcleo. Ok. ¿Qué son receptores? Receptores silenciosos. ¿Y qué son receptores de reserva? Vamos a pensar. Nuestro paciente está tomando diazepam. Es una benzodiazepina y toma su diazepam o un alprazolam, que es de semivida más corta. Hace ratito venía yo en el auto y me tuve que detener porque me llama un paciente que se fue a Estados Unidos, se fue por 10 días. Y me dice, perdón doctora, yo no le conté toda la verdad, ayúdeme. A ver, le digo, ¿en qué puedo ayudarte? Es que cuando tuve tal problema, tal médico me dio Neuril. Entonces yo me vine a Estados Unidos por 10 días por trabajo y ahora me tengo que quedar 40 días. Y mi Neuril mañana se termina. ¿Qué hago? De solo saberlo, hoy he tenido un cuadro de ataque de pánico, de taquicardia, de ansiedad, y en Estados Unidos que te pase eso y te llamen la ambulancia es muy grave y muy caro, ¿cierto? Son extremadamente alarmistas, ¿no? Lo mismo. ¿Qué hago? ¿Qué ocurrió con esa paciente? Esa paciente viene tomando el evento de su estrés por la muerte de su madre, que ya hablamos de 10 años. Entonces quedó habituada al uso de su benzodiazepina. Entonces el hecho de solo saber que lo va a quitar ya le generó una ansiedad. Y me dice, yo tomaba solo un cuartito, del cuartito a veces hasta la mitad, con eso era suficiente. Y ahora tengo que tomar uno de 2 miligramos. Eso es lo que estoy tomando ahora. Y mañana se acaba y me voy a morir. Es real, eso sí. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué empezó con 0,25 y ahora con 2 miligramos, que es 4 veces más? 8 veces. Se acostumbró al fármaco. ¿Cómo se llamaba el acostumbramiento? Tolerancia. Okay. Y cuando la tolerancia es rápida, se produce muy pocos fármacos, en pocos días se llama taquifilaxia. Okay. Pero ¿qué pasó? En neurotransmisores y receptores, para que ellos necesiten mayor dosis para estimular mayor número de receptores y tener el mismo efecto. ¿Qué ocurrió en ese organismo? Sí, señora. Esos receptores se invaginaron hacia adentro y se
se vuelven silenciosos. Entonces, ¿qué son receptores silenciosos? Son receptores que están inactivos o se han metabolizado o se han invaginado y dejan de tener actividad. Esto es importante, receptores silenciosos. No ocurre con todos los fármacos. Receptores silenciosos. En este caso, ¿qué tuvo que hacer la paciente por sí sola cuando vio que ya no dormía con 0,25 alprazolam? Facilito es aumentar la dosis y luego duplicar la dosis y luego hasta hoy en día 8 veces mayor. Ahí hay que hacer una deshabituación que es muy lenta que hay que hacerla, ¿no? Pero no es que se puede sacar el fármaco de hoy a mañana. Cuando ella aumenta dosis, ¿qué logra? Que se activen receptores de reserva. ¿Qué es un receptor de reserva? Aquellos que no era necesario ser utilizados para tener un efecto. Yo puedo tener 20 receptores, con 3 que usaban era suficiente, ya teníamos efecto. Cuando esos 3 ya se invaginan y desaparecen, ahora hay que ocupar mayor número de receptores. En todos los fármacos que usamos sin tener dosis tóxica, existen receptores de reserva sí, que no son utilizados. ¿Ok? En este caso de la tolerancia sí van siendo de a poquito utilizados. Bien. Entonces ya saben lo que es un receptor, ya saben que los fármacos me van a actuar sobre receptores. Ya saben que son receptores silenciosos, que son receptores... ¿Ustedes creen que funcione? Yo. Ya va el primero. Vamos para el segundo. Un poco mejor. Ya. Ya. Entonces la noradrenalina. La noradrenalina, ¿qué receptores puede actuar? El último de esta fila me lo dice, la última. De esta fila, la última. La última de esta fila. ¿No? El último de esta fila, what is your name? ¿Ah? ¿Gabriel? Te tocó atrás, Gabriel. Gabriel, vos siempre estás atento. ¿Sobre qué receptores es capaz de actuar la noradrenalina? Quiero que piensen, no busquen nada. Busquen su materia gris. Fuerte. Adrenérgico. Habían de 2 tipos. Trata de seguir recordando. Estamos en el simpático. Quien libera es la noradrenalina para tener una respuesta. Si le digo Gabriel, ¿Gabriel era? Daniel. Gabriel, al frente. Te voy a tomar examen de tu oficio, si no, no va a poder entrar. ¿Qué le va a pasar a Gabriel? Taquicárdico, en el mejor de los casos, ¿no? Porque ya no se ponen ni sonrojados, no saben. Temblor en las manos, ¿cómo va a respirar? Ok, y va a haber sudoración. ¿Quién hizo eso? La noradrenalina, porque se estimuló el sistema simpático. Sistema simpático es el sistema del estrés. ¿Sobre qué receptores va a ser capaz de actuar la noradrenalina? Esto por favor para todos, ya, receptores alfa y receptores beta. Receptor alfa y receptor beta. La noradrenalina actúa en receptor alfa, esto lo meten en la cabeza a martillazo. Generalmente porque por ahí hay alguna excepción, hace una estimulación. Cuando ponemos el más arriba, en los libros lo ponen igual, significa que yo estoy estimulando. ¿Quién se acuerda cómo definíamos la estimulación? Aumenta la actividad celular. Perfecto. Si alfa estimula y beta es el opuesto, ¿qué va a hacer la noradrenalina cuando actúa el receptor beta? En lugar de estimular, ¿qué va a haber? Inhibición. Aquí hay una excepción.
es el corazón. Si es excepción, en lugar de inhibir, ¿qué va a hacer? Okay. Esto lo voy a enseñar hoy con mucha paciencia, pero será la única vez ya que está estudiando. Vamos a pensar. Vamos a pensar que yo tengo acá un vaso. ¿Cuántas membranas o partes tiene el vaso anatómicamente? 3. ¿Cuál es la que puede contraerse o relajarse? La túnica media, que se llama músculo liso vascular, MVL, músculo liso del vaso. ¿Okay? Si acá me dice que la noradrenalina cuando actúa en alfa generalmente estimula, ¿cómo yo me imagino si acá hubiera un receptor alfa que va a actuar este vaso? Acá tengo músculo liso. ¿Qué significará estimular ese vaso por donde va la sangre? ¿Lo contraigo o se relaja si yo estimulo? Se contrae. Ya, para todos, ¿ya? El que no capte me levanta la mano, porque esto lo voy a explicar hoy con paciencia, pero después solo lo nombramos. Ese es mi vaso, por ahí va la sangre. ¿Qué tengo que saber? Que el vaso va a tener receptores alfa, también tiene receptores beta, y del otro sistema, que es el contrario al simpático, parasimpático. ¿Quién actúa en él? Acetilcolina. También va a tener receptor muscarino. O sea que aquí voy a repasar lo que hacen los alfa y los beta, y aquí voy a ir poniendo cada lugar del cuerpo donde va a tener, o cada órgano, su inervación. ¿Va? Esto quedó así. Bien. Alfa hemos dicho que generalmente estimula. Profesora, ¿el músculo liso del vaso tiene receptor alfa? Sí. ¿Quién actúa en él? Noradrenalina. Cuando la noradrenalina actúa en alfa, ¿hay estimulación o hay inhibición? Estimulación. Levante la mano hasta ahí. ¿Quién no entendió esa parte? Levanta la mano sin miedo, ni pena, ni gloria. Estimulación. Si ese vaso se estimula, ¿se contrae o se relaja? Se contrae. Y si se contrae y él es un vaso, esa función se llamará, o esa respuesta, vasoconstricción o vasodilatación. Vasoconstricción. ¿Para todos? Sí. Vasoconstricción. Si ese vaso se ha contraído, a ver, quiero que piensen todos. El agua que pasa por ahí, la sangre que pasa por ahí, ¿va a mayor presión o a menor presión? A mayor presión. Para todos. ¿Okay? A ver, pensemos. ¿Qué es presión arterial? En fórmula. Gasto cardíaco es volumen minuto cardíaco por resistencia periférica del vaso. ¿Y el volumen minuto cardíaco de quién depende? Volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Cierto? Acá me están diciendo que hay una vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, ¿la sangre encontraba más resistencia o menos resistencia? Más resistencia. Si aumenta la RPB y esto es una multiplicación, ¿qué le va a pasar a la presión? ¿Todos de acuerdo? Sí. Okay. Entonces vamos de nuevo. El vaso tiene receptores alfa. ¿Por qué? Porque hay que aprenderlo así. Porque a él lo va a inervar el simpático y el parasimpático y punto. No tengo más donde razonar. Una lemotecnia te dice que cuando noradrenalina actúa en alfa, generalmente hay estimulación. Entonces vamos a ir viendo los órganos uno por uno para ver qué efecto voy a tener de noradrenalina en alfa. Noradrenalina en alfa estimula vasoconstricción. Significa que aumenta la resistencia periférica del vaso y aumenta la presión arterial. ¿Qué fármaco hará lo mismo? ¿Un agonista adrenérgico o un antagonista?
Agonista adrenérgico, ok, bien. ¿Para qué usarían un agonista adrenérgico alfa? Para hipotensión. Todo silencio, todo razón. ¿Para qué usaría un agonista adrenérgico alfa? Yo voy a preguntar. El de gorra de esta fila, la gorrita la tienen que ir sacando en mi clase, por lo menos la gorra, lo debo entrar de short, medio desnudos, con chinelas, no importa. ¿Tu nombre? Franz, cante. Encima que hay uno despeinado, ¿no? Cuando saca la gorra. Mi hijo se la pone para que sus pinchos no se le... cuando se baña. Dime, ¿para qué usaría un agonista alfa? Va a ser lo mismo que la noradrenalina en alfa. Te pregunto, vamos desde el comienzo. Este es un paso. La noradrenalina, cuando está en alfa, ¿qué hace, Franz? Franz, ¿estimula o inhibe? Estimula. ¿Qué significa que ese vaso lo estimule? ¿Se contrae o se relaja? Se contrae. Fuerte, saque la mano de ahí. Más fuerte. Se contrae. Y si se contrae, ¿hay vasoconstricción o vasodilatación, Franz? Y si hay vasoconstricción, la sangre pilla más resistencia, encuentra más resistencia o menos para pasar. Franz. ¿Más resistencia o menos? Ya. Y si la RPV aumenta, ¿quién aumenta, Franz? Esto es una multiplicación. ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Pasos. Estaba atentísimo, ¿no? Presión arterial. O sea que va a aumentar presión arterial. ¿En qué caso daría un agonista alfa? ¿En qué paciente? Es lo que hace es aumentar tu presión arterial. ¿Va? Él aumenta la presión. ¿A qué paciente le daría? ¿Va? Ok, cuando tiene baja presión, ¿cómo se llama la presión baja? Ya, a todos les voy a preguntar. Ya que están ahí sentados, ayúdenme a hacer sinapsis ya. Bonito escuchar la clase, pero flojera da ir pensando lo que la profe habla. Yo soy repetitiva, repito 1000 veces la cosa. ¿Ya? Bien, Franz. Vamos, Franz, de nuevo. No se relajen. Si alfa estimula, Franz, ¿qué hemos dicho que hace el beta? Esto es estimulación. ¿Qué hace el beta? Ya. Y si inhibe, Franz, ¿ese vaso se contrae o se relaja? Se relaja. Y si se relaja, ¿hay vasodilatación o vasoconstricción? Vasodilatación. Vasodilatación. Y si hay vasodilatación, ¿la sangre pasa con más resistencia o con menos resistencia? Menos resistencia. Disminuye la RPV. Y si disminuye la resistencia periférica del vaso, ¿quién disminuye? Presión arterial. Disminuye presión arterial. ¿Para qué usaría, Franz? Un antagonista alfa. Primero un agonista beta, ¿no? Un agonista beta, ¿para qué usaría? Fuerte. Fíjate lo que produce. Presión arterial. Para hipertensión arterial. Levante la mano, ¿dónde tengo que volver a explicar? Bueno, me van a responder en coro. ¿Qué hace la noradrenalina? Generalmente el receptor alfa. Okay. En beta, excepto en donde hay una, en lugar de inhibir, estimula. ¿Qué vamos a ir repasando ahorita que yo termine esta tabla? Cada órgano, ¿qué tengo que saber? ¿Qué receptores tiene? Si tiene alfa, si tiene beta y si tiene receptor muscarínico. Si yo sé lo que hace fisiológicamente, cuando estudiemos ahora agonistas alfa, ya voy a saber lo que hace. Si estudio agonista beta, voy a saber lo que hace. Agonista muscarínico, lo mismo. ¿Y el antagonista qué va a hacer? No deja actuar al neurotransmisor y voy a tener lo contrario. ¿Quedó claro? Bien.
alfa. Los receptores alfa, donde ustedes vean solo alfa, significa que son receptores del postsináptico. Músculo liso del vaso tiene alfa, intestino tiene alfa, músculo liso uterino tiene receptores alfa. ¿Ya? Alfa es alfa 1, pero no le pongo el subíndice 1. Sin embargo, hay alfa 1 y hay alfa 2. ¿Quién de la clase sabe dónde se ubican los alfa 2 y cuál es su función fisiológica? No. Sigan participando, tienen derecho a equivocarse mientras estén sentados en un aula. Con un paciente ya no tienen derecho a equivocarse. No. En el estómago y Pueden tener en muy baja densidad, lo más importante. ¿Quién me enseñó fisiología? Para que lo invite ahorita, lo traigo de los pelos por teléfono. Silencio. Mirada con cariño una neurona. Esta neurona es del sistema simpático. Si es del simpático, ¿quién es su neurotransmisor? Rápido. Noradrenalina. Ok. La noradrenalina está en las vesículas aquí metidas. Para que esta neurona se despolarice, ¿qué tiene que pasar? Ingresa calcio. Y las vesículas ya van a liberar su contenido por exocitosis. ¿Me van a liberar qué? Noradrenalina. ¿Dónde va toda la noradrenalina? ¿En qué receptores? Alfa y beta. Entonces, este puede ser un receptor alfa, este puede ser un beta 1 corazón, este puede ser un beta 2. Ahí puede actuar. Yo tengo un paciente que le ha dado una noticia terrible y se le ha liberado su estrés de forma terrorífica. ¿Será que él me va a mantener ese estrés así, ese estado de alerta extremo por mucho tiempo, aunque no resuelva su situación? ¿Por qué? Porque esa noradrenalina se liberó, le dio toda la reacción de un estrés severo, y cuando ya pasó un poco de tiempo, y hay mucha noradrenalina que se liberó porque mi estrés fue terrorista, esa misma noradrenalina va a ocupar, me han regalado esto que es necesario. A ver si es cierto. Va a liberar mucha noradrenalina ahí. Cuando mi organismo libera mucha noradrenalina, viene y ocupa el receptor llamado alfa 2. Eso en rojo son los alfa 2. O sea que si hay mucha noradrenalina, vengo y ocupo el alfa 2. ¿Quién lo ocupa? Noradrenalina. ¿Por qué lo ocupa? Porque hay exceso. ¿Dónde están? ¿En el postsináptico o en el presináptico? Ya, esas son las características de los receptores alfa 2. Están en el presináptico. ¿Cuándo son ocupados o estimulados? Cuando hay un exceso de noradrenalina. Y si ellos son ocupados cuando hay un exceso de noradrenalina, ¿cuál debiera ser su respuesta? Fuerte. Que ella no libere más. Entonces como que organiza esta membrana para que ella no libere más noradrenalina. Disminuye liberación de noradrenalina. Repito, receptores alfa, ¿cuántos hay? Alfa 1 y alfa. ¿Cuál de los alfa está en casi todos los órganos? Alfa 1. Alfa 1, ok. Los alfa 2, ¿dónde se ubican? Sistema nervioso central. Ok. Cuando los alfa 2, ¿dónde se ubican los alfa 2? ¿Presináptico o post? Presináptico. ¿Cuándo ellos son ocupados? Cuando hay un exceso de noradrenalina. Entonces, ¿cuál va a ser su respuesta? Inhibir la liberación de más noradrenalina. Fíjense que uno recibe un shock,
un estímulo severo que me estresó, nada cambió y en algún momento ya me quedo más relajada. ¿Por qué? Porque ya no se puede liberar más noradrenalina de la que se liberó. Bien, vamos a ver si razón. La noradrenalina yo la estoy disminuyendo su liberación. Noradrenalina me da el tono al vaso. ¿Qué es darle tono al vaso? Que la inervación de casi todo el día es alfa en el vaso. Profesora, ¿por qué usted dice eso? Porque ustedes están sentados ahí, ¿o no? Están apretando las ilíacas y las mujeres encima cruzamos la pierna, ¿no ves? Y usamos pantalones apretados. Estoy sentada, piernas cruzadas, con pantalones ajustados. ¿Cómo va a retornar la sangre de tu dedo gordo a tu corazón? ¿Qué tiene que hacer en un minuto? A ver, levante la mano que me respondes. Va a tener que hacer. Esperamos un segundo. 30 segundos para pensar. Voy a apuntar a cualquiera, después rebotamos contigo. Para ti. ¿Cómo retorna tu sangre? Tendría que haber una contracción. Fíjense la lógica, esto debieran saber de fisiología. La sangre sube un poquito, contrae el músculo liso para que suba. ¿Qué receptor? Para que haya vasoconstricción. Hace vasoconstricción, pero se va a volver. ¿Qué tiene que cerrar? Una válvula. Sube otro poquito, otra válvula. Sube otro poquito, otra válvula. Si están sentados toda la vida en un escritorio y siguen comiendo, ¿qué va a pasar? Las varices. ¿Okay? Si yo camino, ¿qué le hago al músculo? Le ayudo a la vasoconstricción. Si yo llego a casa y subo la pata, la pierna, prende el impulso, ayuda al retorno venoso. Entonces el pie está hinchado, estuve sentada todo el día, comí muy mal, ni me levanté, ni hago ejercicio, no sé si se... parecido a mis alumnos. Ahí retorna la sangre. Bien, sigo. Seguimos pensando. ¿Qué tono tiene el vaso? ¿Por qué? Porque debe asegurar que mi sangre retorne al corazón en un minuto. Punto. Tengo un tono alfa normal. Ahora sigamos pensando. El alfa hubo mucha liberación por un estrés masivo. Ocupó sus receptores. Cuando hay mucho, va a ocupar los alfa a nivel central. ¿Cuál va a ser la respuesta? Son del presináptico, por exceso de noradrenalina. ¿Cuál va a ser la respuesta? Disminuir la liberación de noradrenalina. ¿Cuál va a ser si yo uso un fármaco agonista? ¿Qué hace un agonista? Un agonista adrenérgico, alfa 2. ¿Qué hace un agonista adrenérgico alfa 2 en el músculo liso de mi vaso? Inhibió liberación de noradrenalina a nivel central. Y si disminuye la liberación de noradrenalina en el músculo liso de mi vaso, ¿qué va a haber? Si disminuye noradrenalina, ¿qué hacía la noradrenalina? Si ella disminuye, y si es vasodilatador, ¿qué va a pasar con la presión arterial? ¿Para qué usaría estos fármacos? Ok, es un grupo de antihipertensivos que le llamamos de acción central. Ya lo vamos a ver. Antihipertensivo de acción central. Pero si me baja mi noradrenalina, ¿mi atención aumenta o disminuye? Disminuye. O sea que le vamos a bajar la presión, pero va a estar un poquito como más lento, más adormilado. ¿Será un antihipertensivo de primera elección? No. Ok, a este grupo pertenece alfa-metildopa, clonidina, guanidina, guanabenzo, ya lo vamos a estudiar. Más yo no lo voy a elegir como primera opción, porque si es un paciente joven, ¿qué le va a ocurrir? Va a estar más dormido, somnoliento. ¿Se entendió? Bueno,
Entonces los receptores alfa 1 ya saben dónde están. Los receptores alfa 2 ya saben dónde están. Toda vez que se pone solo alfa, es alfa 1. Cuando se pone alfa 2, esos son de nivel central. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con los beta. ¿Cuántos beta hay hoy en día? Beta 1, beta 2, beta 3. ¿Quién tiene beta 1 por excelencia? Aquí dijimos que el receptor es un corazón, entonces es un beta 1. Todos los otros betas son beta 2. ¿Dónde van a estar beta 2? Vamos de arriba hacia abajo. Músculo liso bronquial. Músculo liso vascular. Músculo liso intestinal. Músculo liso uterino. Músculo liso bronquial. Músculo liso vascular, que es el que tenemos allá. Músculo liso intestinal y músculo liso uterino. Ahí van a estar los beta 2. También están en el hígado, también están en páncreas y en algún otro lugar que ya lo vamos a ver con detenimiento, de forma general. ¿Y quién sabe algo de los beta 3? En el tejido adiposo. Fuerte. En el tejido adiposo. En el tejido adiposo, y se cree que cuando ellos son ocupados hacen lipólisis. O sea que van a picotear el tejido graso para que entre a ciclo de Krebs y sea gastado como energía. Probablemente los fármacos que sean agonistas beta 3 probablemente se van a usar para bajar de peso. Están todavía en estudio, ninguno de ellos se ha aprobado todavía, pero esa sería su función. Nos vamos a quedar con beta 1 y beta 2. ¿Dónde están los beta 1? Beta 2. Alfa y beta ya está. Noradrenalina en beta inhibe, excepto en corazón donde hay una estimulación. Vamos a ver si razonamos. ¿Qué va a ser un fármaco? Agonista, adrenérgico, beta 1 a nivel cardíaco. ¿Qué es un agonista? Hace lo mismo que quién, que la adrenalina sobre el beta 1. ¿Y qué hace adrenalina, noradrenalina en beta 1? ¿Qué significa que yo estimule al corazón? Que va a aumentar la frecuencia. Aumento las 4 propiedades cardíacas. Levante la mano, ¿quién me puede nombrar en orden descendente las 4 propiedades cardíacas? Arriba esas manos. Automatismo, conductibilidad, excitabilidad y contractilidad, en ese orden. Profesora, ¿por qué en ese orden? Porque yo tengo un corazón. Ese corazón tiene células que despolarizan sin que nadie la estimule. ¿Cómo se llama el lugar? Y los demás se perdieron la clase de fisiología. Nódulo sinusal. ¿Qué característica tiene el nódulo sinusal? Son células que despolarizan sin que nadie le estimule. Ahí se forma el estímulo. ¿Ahí se va a quedar o para qué es el estímulo cardíaco? ¿Cuál es el objetivo? Que haya un estímulo del corazón. Que se contraiga. Primero la aurícula, abre su válvula para el ventrículo, derecha e izquierda. Muy bien. O sea que ese estímulo tiene que ser conducido. Hay camino para conducción. ¿Qué es un Wolff-Parkinson-White? Esta era la vía por la que nuestro corazón nos conduce a todo el impulso eléctrico, su camino.
Ward Parkinson White, ese paciente nació así. Y en lugar de irse por ahí, también se puede ir por acá o por acá. ¿Qué es lo que se hace ahí? Entran vía catéter y este lo destruyen, lo van quemando, pim, 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 para que ya no se conduzca y se acabó la arritmia. ¿Okay? Eso se llama ablación. Antes había que abrir y era, hoy no, hoy lo hacen por medio de un catéter. Nódulo sinusal genera el impulso eléctrico. Es conducido según la propiedad cardíaca. Cuando en esa conducción hay bloqueo por alteraciones, ya va a haber una arritmia. Ya lo vamos a mirar. ¿Y hasta dónde va a llegar ese impulso eléctrico? Nódulo aurículo ventricular. Nódulo aurículo ventricular. Y del aurículo ventricular hacia vía A de His, hacia la red de Purkinje. ¿Ya se recordaron? Entonces, ¿cuáles son las células eléctricas del corazón? Sinusal, aurículo ventricular, A de His y la red de Purkinje. Ya la vamos a revisar en cardio un poquito para ver arriba. Por ahora esas son las 4 propiedades. Cuando noradrenalina actúa en beta 1, generalmente estimula las 4 propiedades. ¿Cómo se llama el aumento del automatismo? ¿O cómo yo lo puedo ver o medir? Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo puedo ver o medir la conductibilidad? Por un electro. Vamos a medir el espacio entre un impulso y otro o los diversos segmentos. ¿Ya? Aquí va a aumentar la conductibilidad. El aumento de excitabilidad con un electro. Y el aumento de la contractilidad, ¿con qué lo puedo medir? Que se contraiga más o que se contraiga menos. Con una ecocardiografía. Es una ecografía cardíaca. El paciente entra a hacer la ecocardio y el médico que lo hace te dice su fracción de eyección, que debería estar alrededor del 70%, de un corazón atleta 80-90. Te dice cuánto está con el 30, con el 40, con el 50. Ahí medimos la contractilidad. Bien, entonces un fármaco agonista adrenérgico beta 1, ¿qué es lo que voy a ver o medir? Un aumento de frecuencia cardíaca. ¿A qué paciente le voy a dar? Un agonista adrenérgico beta. Salbutamol es agonista adrenérgica beta. A ver, levanten la mano. ¿Por qué? Ya, yo puedo tener chaga y que mi corazón no se afectó. ¿Puedo tener chaga sin trastorno cardíaco? Sí, puede ser solo intestinal. O alguna vez entró el tripanosoma, tengo mis anticuerpos y no me afectó ningún órgano. Si me dice chaga con bradicardia, con insuficiencia cardíaca, es otro cuento. ¿Cómo le va a ayudar a ese paciente este fármaco? Este paciente está bradicárdico y su corazón baja contractilidad. Aumenta la frecuencia y mejora contractilidad. Pero lo puedes usar por corto tiempo. Hay que hacer otras cosillas. ¿Está? ¿Qué dijiste vos? Taquicardia. En un paciente taquicardia. Yo porque creo en ustedes todavía. Ya. ¿A qué paciente le voy a dar si me aumenta mi frecuencia cardíaca? Un bradicárdico. Vamos a ver si siguen pensando. Voy a dar un fármaco antagonista beta. Díganme todas las funciones que pueden tener, las aplicaciones clínicas. Voy a bloquear todos los receptores beta. Empecemos por corazón. Va a bajar las 4 propiedades cardíacas. Disminuye la frecuencia, conducción, excitabilidad y contracción. ¿A qué paciente quiero disminuirle sus 4 propiedades cardíacas? Levanto la mano. Hipertenso, la hipertensión es vaso. No es que lo puedo separar tan... A ver, atiéndanme. Cardio,
vascular. Ay, perdón. No habrán grabado. No diría, hay que lavar con agua y jabón esa boca. Cardiovascular. Si yo hablo de corazón, yo voy a hablar en taqui y en bradicardia. Paciente taquicárdico. Si yo voy a hablar de vaso, voy a hablar de hipo o de hipertensión. Profesora, ¿pero cómo? Si presión arterial es el volumen minuto por resistencia, esto es vaso y esto es corazón, sí tienen relación ellos. Pero si yo voy a elegir un fármaco para bajar o subir presión, yo quiero actuar en vaso. Si yo quiero un fármaco para subir o bajar frecuencia cardíaca, voy a actuar en corazón. ¿Ok? ¿Quedó mejor? Vamos de nuevo. Mi fármaco es un beta bloqueante. ¿Qué significa beta bloqueante? ¿Qué mecanismo de acción tiene? Bloqueo, competitivo, reversible, receptor beta 1 en este caso. Voy con corazón. ¿Cuál es el efecto farmacológico si le bloqueo al beta 1? Quiero que todos piensen y anoten, a ver, porque estoy razonando y anotando. Ya saben que alfa estimula, beta inhibe, pero en corazón estimula y le voy a bloquear su receptor. ¿Va a haber estimulación o inhibición? Inhibición. ¿A qué paciente le quiero frenar las 4 propiedades cardíacas? Patología, dígame, a ver, taquicardia, ya, otra. Fuerte. Una angina de pecho, ¿por qué? ¿Qué es angina? Ya, eso es clínica. ¿Qué es angina? Siga participando que va bien. Nada que me digan sin el por qué vale. ¿Quién sabe qué es angina de pecho? Es la disminución de sangre al corazón. Ya. Con un ateroma. Una isquemia transitoria. Ateroma es una causa y isquemia transitoria es otra. Puede ser estado. Me están hablando de clínica, de origen, pero quiero saber qué es angina. Una obstrucción parcial o temporal de la arteria coronaria. Fisiopatología. ¿Qué es angina? ¿Qué es angina? Dolor de pecho. Dolor de pecho es lo que siente el paciente en su clínica. 2 palabras, no se la va a olvidar nunca. Silencio. Alta demanda de oxígeno. ¿Qué corazón está demandando más oxígeno? ¿El que tiene taqui o el que tiene bradi? Bradi. ¿Bradi? Hoy no es el día. Sí, no. Aumenta la demanda de oxígeno, entonces este paciente está taquicárdico o bradicárdico. Taquicárdico. Con baja oferta, ¿quién me oferta el oxígeno? Coronaria, que la sangre coronaria pues queda en el corazón. La sangre a través de las coronarias. ¿Está bien? La coronaria puede estar llena de placas de ateroma, como decía su compañero, tenía razón. Disminuye la luz del vaso. O una vasoespasmo puede ser transitorio. Hace esto, ¿por qué? No tiene ni placa de ateroma y es flacuchento hasta por estrés. Hace un vasoespasmo. ¿Qué tengo que hacer? Ok, a ver, pensemos. Este corazón tiene mucho trabajo cardíaco con baja oferta de oxígeno. Eso es una angina de pecho. Alto trabajo cardíaco con baja oferta de oxígeno. Que la causa sea placa de ateroma, que la causa sea vasoespasmo, que haya dolor precordial, eso es su fisiopatología. Pero esa es la definición. Si él trabaja mucho y con poco oxígeno, ¿me sirve beta bloquearlo? Piense con la cabeza. Si trabaja mucho, ¿qué es lo que hacía un beta bloqueante? No. Lo inhibe, y si se inhibe, ¿qué hay? Perdón un segundo, voy a firmar una cartilla y ya está, ¿ya? Ya, escriban.
Efecto farmacológico de un beta bloqueante a nivel cardíaco. ¿Para qué usaría? Para tocar cero. Efecto. Efecto farmacológico y efecto farmacológico de un metabloqueante a nivel cardíaco. Metabloqueante a nivel cardíaco. Efecto farmacológico de un a nivel cardíaco. Me dije yo, y mira, por mí sí. Casi me da aquí fue. Agonista beta, ¿qué hace el corazón? Entonces un beta bloqueante, ¿qué hace? El trabajo cardíaco. ¿Para qué lo voy a usar? Arritmia. ¿Qué tipo de arritmia? Yo puedo tener arritmia y me baja de La que cae es supraventricular. A ver, silencio. Arritmia, digo tu nombre. Nicolás. No está mal, pero hay que ponerle el apellido. La arritmia, arritmia y taqui, ¿a cuál de ellas? Taquiarritmia, contraindicado en bradicardia. ¿A quién más le damos? Taquicardia auricular. ¿Por qué aquí? Estaba bien correcto. Disminuye el trabajo cardíaco, la demanda cardíaca. Disminuye el trabajo cardíaco. ¿Cuándo más daría un beta bloqueante? En una infarto agudo del miocardio. Si está infartado, no es hidroparo cardíaco. A la cardíaca hay que darle un poco de hacerlo trabajar. Pero acá el paciente está infartado, o sea que la coronaria le dejaron sin riego sanguíneo por X causa. ¿Qué pasa si yo lo hago trabajar bien? No lo voy a parar. Disminuir trabajo cardíaco post infarto agudo del miocardio, porque si
la bloquea con una chiva. Y eso hace que, por lo menos, el corazón no se quiera salir del ataque de pánico. Ok, yo lo uso mucho en ataque de pánico a los que bajan a otros. ¿Cuándo lo usaría? ¿En un paciente hipotiroideo o en uno hipertiroideo? Hipotiroideo. Porque no es la clínica de otro hipotiroideo. ¿Cómo es el hipotiroideo? Tiene sueño, habla de cárnico, se le cae el pelo, la amenaza de cáncer, aumenta la defensa de ¿a quién le da? Porque la hormona tiroidea aumenta el metabolismo, le aumenta la frecuencia hasta que le controle o lo toma con la hormona tiroidea. De momento le va a dar. Y un paciente con feocromocitoma, levante la mano, ¿quién sabe qué es un feocromocitoma? A ver, silencio, 1, 2, una sabe. ¿Y los demás? ¿Qué es feocromocitoma? ¿Lo que se caracteriza? Por liberación de adrenalina. Y ella va a buscar los mismos receptores que la adrenalina. ¿Y qué va a tener ese paciente? Personalidad. ¿Por qué llegaron al diagnóstico del feocromocitoma? Es joven y llega a la emergencia taquicárdico hipertenso. Porque la noradrenalina actúa en alfa, en base, hipertensión y en beta cardíaca. Voy a bloquear los dos hasta que sea quirúrgico, porque no lo voy a tener que comparar toda la vida. Porque este tumor sigue produciendo ¿verdad? ¿Por qué están tan movedizos? Yo tengo que acabar esto. Por única vez lo voy a explicar. Y hasta el alfa y el beta. Si beta 1 es el corazón, todos los otros órganos, ¿qué beta tienen? Beta 2. Ok, entonces beta 2 inhibe, excepto en corazón. Se estimula y es beta 1. Voy a avanzar un poquito más para darles tarea, ¿ya? Tarea razonada y van a pasar a la pizarra. Y el que pase a la pizarra y lo haga bien, pero no lo sabe explicar, ¿se entendió? El que pasa y se equivoca razonando, a mí me vale. Pero el que pasa y lo hace bien, pero no sabe explicarlo, hundido. ¿Es posible que la pueda apagar en aire, por favor? No tengo cómo. A ver, apágate. Falta poco ya para que sea sincera. Ponete allá, mira. Aquí arriba. ¿Con helada? Así me congelé en Cochabamba. Le fui recién a dar unos exámenes. Qué cosa loca, ¿no? Salir afuera y el calor te mata. Ahí está, mira. Qué solidaridad. Atención, alfa y beta lo doy por estudiado. Por comprendido. Entre comprender y saber, ¿qué distancia hay? Horas haciendo. Me siento y estudio. Ya está el sistema simpático, era el del estrés. ¿Quién es su antagónico? Parasimpático. Entonces vamos con el parasimpático. ¿Quién es un neurotransmisor? Que me pongan noradrenalina, sabe por dónde va a ir, ¿no? ¿Sobre qué receptores es capaz de actuar? Muscarínico y nicotínico. Por ahora nos quedamos con los muscarínicos. Profesora, ¿qué órganos tienen receptores muscarínicos? Todos. ¿Cuál es su reglita para que no? Esas son lemotecnia, ¿ya? Generalmente, cuando la acetilcolina ocupa
¿Ustedes creen que ande? No. No tienen ningún. Cuando la acetilcolina ocupa el receptor muscarínico, generalmente, ¿qué hay? Siempre lo primero que es estimulación. ¿Quién es el excepto siempre? Y si no hay estimulación, ¿qué hay? Inhibición. Vamos a ver si razonan al vuelo. ¿Qué va a ser un agonista muscarínico en el músculo liso del vaso? Silencio, pienso, existo y después hablo. Agonista muscarínico, ¿hace lo mismo o no que acetilcolina? Estimula. ¿Qué le va a hacer al vaso? Ya vamos a ver que después, si el vaso es bueno, libera óxido nítrico y no se deja contraer fácilmente. Pero es un excepto. Y en corazón, un agonista lo inhibe. ¿Para qué lo usaría? Para inhibir las cuatro funciones. Taquiarritmia, perfecto. Para taquiarritmia. Bueno, aquí viene la tarea para la casa. Profesora, ¿se la presento? No. ¿Cómo pido yo la tarea? Preguntando. ¿Ah? Pregunto. Ya, esta tarea es para tomorrow. ¿Qué hay tomorrow? Mañana. ¿Qué hay mañana? Práctica. Práctica los de martes y para el jueves los del jueves. ¿Está bien? Vamos a ir dibujando los órganos. Lo van a hacer solo, con derecho a equivocarse. Lo hacen razonando con la reglita que le di. Y después que lo hacen y lo razonan, se van al libro. Y van a corroborarlo. Por ahí hay algunas excepciones. ¿Ok? Músculo liso bronquial. Aquí me van a poner los receptores del simpático. Si son alfa, si son beta. Lo van a tener que buscar y esto ya lo tienen que aprender para toda la vida, ¿ya? Y me van a poner los receptores del parasimpático. Aquí me pueden poner quién es su neurotransmisor para que súper repasen. Por ejemplo, yo les voy a ayudar con el primero. El bronquio, por excelencia, tiene receptor beta 2. ¿Quién actúa en beta? ¿Noradrenalina o acetilcolina? Noradrenalina, vamos a poner 100.000 veces. ¿Qué hace la noradrenalina en receptor beta? ¿Estimula o inhibe? Alfa estimula y beta inhibe. Aquí van a poner si estimula o si inhibe. Y aquí van a poner cuál es el efecto que va a producir. ¿Qué produce la noradrenalina en beta 2 del bronquio? Si inhibe, vasodilatación, ¿será un vaso el bronquio? Yes. Broncodilatación. Y al ladito van a poner, ¿para qué usarían? Ya, aplicaciones clínicas. ¿Será que es solo para el asma? ¿Para el EPO? ¿Para el EPO? Para el EPO, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Será que es solo? Ya van a buscar ustedes. Yo se lo hice primero. Aplicación clínica, pueden poner asma bronquial. ¿Será que es el único receptor del simpático? Ya, lo van a completar. Si tienen alfa y van a completar del parasimpático. ¿Quién es su receptor? Muscarínico. ¿Quién es su neurotransmisor? Acetilcolina.
Cuando acetilcolina actúa en muscarínico, ¿estimula o inhibe? No. Y si se estimula, ¿qué le hace al bronquio? Bronco, Constricción. constricción. ¿Para qué lo usó? Pacientes nada, no tiene aplicación clínica, profesor. A nadie le deseo una bronco. Capaz de desear sí, pero a nadie le puedo hacer. A nadie. Y aquí le van a aumentar contraindicación. ¿En quién está contraindicado los agonistas muscarínicos? En asma, bronquial, en esto. Bueno, ahora yo les voy a poner los órganos y ustedes van a buscar todos sus receptores alfa, si tiene beta, quién domina y si tiene muscarínico. Si me hacen caso y lo hacen pensando, gastando neuronas, lo van a razonar bien, lo vamos a hacer entre todos y ahí vamos a salir de duda, ¿ok? Pero no lo copien porque no tiene sentido ni me lo van a presentar. Músculo liso bronquial, músculo liso vascular. Lo mismo. Músculo liso vascular, músculo liso intestinal. Músculo liso intestinal. Vamos a hacer lo más importante. Después en cada tema aumentamos. ¿Ya? Corazón. Músculo. Eso es, en mi lenguaje es útero grávido. ¿Ya? Músculo liso uterino. Útero grávido. Embarazo. Hasta ahí. Profesora, ¿qué vamos a hacer? A cada uno de los órganos le van a poner qué receptores tiene, del simpático y del parasimpático. ¿Qué haría el neurotransmisor en cada receptor? Y esa va a ser la acción de quién, del agonista o del antagonista. Todos los agonistas. Agonistas alfa, agonistas beta, agonistas muscarínicos. Si esa es la función del agonista y yo le doy un fármaco antagonista, ¿qué efecto voy a tener? Exactamente lo contrario. ¿Se entendió? Último repaso. Noradrenalina en alfa estimula, en beta excepto en Corazón. acetilcolina en receptor muscarínico excepto en donde hay una inhibición. Eso es una regla, una lemotécnica. A lo largo que avancemos agonistas y antagonistas hay sus excepciones por ahí. ¿Se entendió? ¿Dónde se ubican receptores alfa 2? Sináptica o cosináptica. Cuando ellos son ocupados, ¿qué ocurre? Disminuye la liberación, inhibe liberación de noradrenalina. Sante. ¿Está bien decir que son antagonistas de la liberación? No, antagonista alfa, beta, alfa 2. Inhibe o disminuye lo mismo. Porque nunca lo vas a bloquear completamente. No puedo quedar sin noradrenalina porque mis vasos tienen que traer mi sangre al corazón. Silencio, algo más. Así como yo les enseñé que el vaso tiene un tono alfa, aunque yo esté media dormida y esté relajada y mi simpático esté hermoso, mis vasos siguen teniendo tono alfa para asegurar que retorno venoso. Entonces van a leer en su librito, Flores tiene eso, que te da un poco de fisiología y hay 2 o 3 hojitas con el dibujito de los órganos y la flechita. Una vez lo hagan, lo leen el libro y me van a decir qué tono tiene el corazón, qué tono tiene el vaso, qué tono tiene mi bronquio. ¿Qué tono tendrá mi bronquio? Yo necesito estar broncodilatada o broncocontraída. ¿Qué tono tiene mi corazón? ¿Beta? ¿Vivo taquicárdica? A ver, pensemos con la cabeza. Tengo células automáticas, ¿verdad? Ellas disparan como locas. Pero estamos todos taquicárdicos ahora. ¿Por qué?
Si ellas solo disparan y disparan y disparan. Porque alguien le tiene que poner un freno. ¿Quién le pone el freno al corazón? El parasimpático. A ver, pensemos. Profesora, acetilcolina y muscarínico, ¿qué hace? Estimula. ¿Y el corazón? ¿Qué tono tiene mi corazón? Muscarínico, excepto cuando te veo. ¿Se entendió? Ya. Escúcheme, criatura. Hoy tuve toda la clase con esto. Suena bonito, alfa, beta, estimula, inhibe. Bien estudiado, porque ya desde la próxima clase entro directo a agonitas muscarínicos. Tengo que estudiarles su clasificación, qué fármacos son, y solo les hago un cuadro. Y ustedes tienen que poner si es taquicardia, bradicardia, para qué lo usan, para qué no lo usan. Aquí viene un fármaco nuevo. Ah, metieron un fármaco nuevo, beta bloqueante. No lo conozco, pero si es beta bloqueante ya sé lo que va a hacer en beta 1 y en beta 2 y voy a deducirlo. Eso es lo que tienen ustedes que hacer. ¿Se entendió? Sí.